aplicaciones móviles en educación. Hablamos con Marcos Román, es profesor en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, MIDE 1, de la Facultad de Educación de la UNED. Muy buenos días. Buenos días, María José. Pues si le parece, Marcos Román, primero presentamos ese curso que realiza con otros profesores de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, aplicaciones móviles para educadores, en colaboración con la Fundación UNED. Sí, el curso Aplicaciones móviles para educadores es un curso que está ofrecido por la Fundación UNED. Es un curso que tiene 3 meses de duración, que ahora estamos haciendo la segunda edición y tenemos previstas nuevas ediciones para dentro de unos meses. Y es un curso que está dirigido a profesionales y estudiantes del mundo educativo que estén interesados en elevar su nivel de alfabetización digital hacia una de sus cimas, que es lo que llamamos la código alfabetización, que tiene que ver con procesos de enseñanza y aprendizaje que incorporen a los lenguajes informáticos de programación. Entonces es un curso dirigido a profesores, a maestros, a pedagogos que estén en ejercicio profesional o en formación, en el cual van a aprender a programar, en este caso aprender a programar aplicaciones móviles, apps o apps, y también van a aprender a integrarlas de manera pedagógica, de manera educativa, en lo que son los contextos educativos. Entonces es un curso que es muy interdisciplinar y por eso mismo el equipo docente está formado, por una parte, por compañeros de las escuelas técnicas de ingeniería, el profesor Sergio Martín, el profesor Manuel Castro, y luego hay otra parte del equipo docente, que es la que yo aporto, que es la perspectiva psicopedagógica. Entonces, muy sintéticamente, el curso tiene 2 partes bien diferenciadas. Una parte que es más tecnológica, que consiste en aprender a programar estas aplicaciones móviles. Para eso utilizamos un entorno de programación que se llama App Inventor, que está desarrollado por el MIT, y es un entorno de programación que es visual. Entonces, es un lenguaje de programación visual que permite que personas que no tienen ningún conocimiento previo en programación, que no tienen conocimientos técnicos especiales, cualquier maestro o profesor puede, de hecho, llegar a programar una app, porque en vez de teclear el código informático, que es algo más complejo y demás, lo que se hace es encajar entre sí bloques de código, de instrucciones para componer esta app. Y la otra parte, que es la parte pedagógica, que es la que yo más coordino, que tiene 2 objetivos básicos. Por una parte, dar a nuestros estudiantes principios pedagógicos para integrar los dispositivos móviles en el aula y en otros escenarios educativos, es decir, poner pedagogía a la tecnología. Y otra parte que es cómo evaluar la verdadera calidad educativa de las apps que estamos utilizando continuamente en el aula y que muchas veces no han sido previamente, evaluadas en cuanto a su calidad pedagógica. Y ese es nuestro curso. Pondremos un enlace, por supuesto, al curso, pero al escucharle, pues recordaba también que tuvimos ocasión de hablar en la radio de la UNED, pues también de su tesis doctoral, leída hace unos años en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, y pondremos un enlace porque está en ese portal eSpace de la UNED, donde podemos consultarla, porque precisamente trata sobre estas cuestiones. El curso, pondremos un enlace, pues como nos decía el profesor, pues va a ir teniendo distintas ediciones a lo largo del año, así que es fácil poder matricularse y además pues todo el proceso se realiza online. Pondremos un enlace a la Fundación UNED, que es a través de la que se gestiona este curso, aplicaciones móviles para educadores. www.fundacion.uned.es. Y si le parece, vamos con ese primer bloque de los asuntos que vamos a tratar dentro de ese amplio marco de aplicaciones móviles en educación. La década móvil, 2010-2020. Sí, fíjate, María José, que los dispositivos móviles, los smartphones, las tabletas, los hemos incorporado de forma tan intensa a nuestra vida, están ya tan integrados en nuestra conducta diaria, que tenemos la falsa impresión de que llevan con nosotros mucho tiempo. Y si echamos la vista atrás, realmente vemos que no es así. Por dar algunos datos, el iPhone, porque cuando hablamos de dispositivos móviles ya estamos pensando más por ejemplo, en un móvil con conexión a Internet, lo que llamamos smartphone.
se lanza en 2007, 2007-2008. Y el iPad, la tableta iPad, que es la que realmente luego ha empezado a tener más impacto en educación, más las tabletas que los smartphones, aunque hablaremos de ambos, se lanza en 2010. Entonces es en 2010, hace relativamente poco, cuando aparecen estos dispositivos móviles tan extremadamente sensibles, tan funcionales, tan versátiles, y muy rápidamente los hemos incorporado a nuestra conducta. Y progresivamente en las aulas, debido a algunas propiedades que tienen estos dispositivos, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Y hace poco, esta década móvil, que es como se ha tildado a esta década entre 2010 y 2020, ha recibido un nuevo impulso porque a los dispositivos móviles se les ha integrado una nueva tecnología, que es la tecnología de realidad aumentada, que es una tecnología que es más antigua, es decir, existía ya hace varias décadas, pero que ahora, al integrarlo en los dispositivos móviles, ha supuesto un relanzamiento de ambos, ¿no? Se han complementado muy bien y queda simbolizado seguramente pues, con la fiebre que tuvimos de Pokémon Go, no sé si conoce la app de Pokémon Go, en verano de 2016, que constituyó el caso de mayor número de descargas de una app en la historia hasta ahora, ¿no? Pokémon Go, que es una aplicación de realidad aumentada que permite que los usuarios combinen en tiempo real la información del entorno físico, te vas moviendo por la ciudad, con una capa digital que son estos Pokémon que uno va cazando y va entrenando. Entonces, solo por dar algunas cifras de lo que supone ahora mismo el estar dentro de esta década móvil, ¿no? Se dice que para 2020 las tecnologías móviles van a ser absolutamente fundamentales en educación en todo el mundo, si es que no lo son ya. Pues, por ejemplo, ya hay más móviles que personas. Por ejemplo, en los repositorios de aplicaciones móviles, en la App Store y en Google Play ya hay más de 2 millones de aplicaciones, de las cuales hay un 10% que están catalogadas como educativas, algo de lo que hablaremos, porque una cosa es que estén catalogadas como educativas y otra cosa es que realmente lo sean. Por ejemplo, en Reino Unido hay casi 1 millón de tabletas ya integradas en el sistema educativo y en general en los países desarrollados se calcula que al menos en 3 de cada 4 hogares hay una tableta destinada a uso infantil. Entonces, digamos, en síntesis, que aunque parece que llevan con nosotros mucho tiempo, pues realmente los móviles, las tabletas están con nosotros desde 2010 y un poquito más tarde, y es en esta década donde van a tener su progresión y su incursión más fuerte, más potente. Progresión que estamos viviendo Totalmente. En este 2018, porque cuando hablábamos de la década móvil 2010-2020, la verdad es que pensando que quedan 2 años para 2020 Quedan 2 años. Y lo que ha ido evolucionando, lo Totalmente. deprisa que ha ido evolucionando esta realidad móvil en estos pocos años. Nos toca hablar de móviles en las aulas, algo que tiene 2 vertientes. Por un lado, lo que nos ha traído hoy aquí, hablar de aplicaciones móviles en educación, y por otro lado también esos problemas que pueden acarrear los móviles en las aulas. Marcos Román, empezamos enunciando esta polémica. Sí, ahí, como bien decías, ha sido algo tan rápido, tan vertiginoso, que digamos falta o está faltando cierta reflexión pedagógica de cómo integrarlo. Son tecnologías muy potentes, muy intuitivas. De hecho, son tecnologías que han dado pie al falso mito de los nativos digitales, que es ese mito que dice que los nacidos ya en un mundo digital tienen como una especie de superpoderes para manejar la tecnología, y no es así. Es que la tecnología se ha vuelto tan intuitiva, por ejemplo, las tabletas, que da la falsa impresión de que tenemos una capacidad, o las nuevas generaciones tienen una capacidad excepcional, pero no es así. Es una cuestión más de que la tecnología se ha vuelto tan sensible, tan intuitiva. Entonces hay realmente una tensión, una polémica acerca de si integrar o no los dispositivos móviles en las aulas y cómo hacerlo. Entonces, digamos que, poniéndolo en términos muy gruesos y un poco maniqueos, digamos que hay aquí 2 posturas. Hay una parte de la comunidad educativa que se muestra muy en contra de que los móviles entren en las aulas. Recientemente en Francia, por ejemplo, incluso se prohibía en los institutos, no solo en las aulas, sino incluso en los recreos. Y el argumento fundamental es que los móviles suponen un elemento distractor. Y digamos que apuntalan este argumento con recientes estudios que están apareciendo y que son ciertos, es evidencia empírica,
que tiene que ver con el mito de la multitarea, es decir, que se nos ha querido también vender que en el mundo digital todos podemos funcionar en multitarea haciendo muchas cosas a la vez, y es verdad que se está comprobando que funciona, que hay poca gente, relativamente poca gente que funciona o que puede funcionar en multitarea, y que realmente si funcionas en multitarea tu rendimiento y tu aprendizaje desciende. ¿Qué pasa? Que no siempre el uso de un móvil distrae la atención. Hay aplicaciones móviles y hay formas de utilizar los móviles que pueden generar un aprendizaje sostenido y concentrado. Bueno, pero digamos que hay esta parte que dice, no, móviles en las aulas no, y de hecho hay muchos reglamentos escolares que lo prohíben de manera taxativa, seguramente porque tampoco han descubierto qué usos pedagógicos se puede dar al móvil, porque la tecnología, como bien sabemos, no es buena ni mala, sino que depende de los usos que le demos. Y luego, casi más interesante, está en el movimiento a favor de integrar los móviles en las aulas, que también tiene como dos subgrupos, ¿no? Dos corrientes de opinión muy diferenciadas. Ambas corrientes tienen en común el decir que efectivamente si los móviles existen hay que integrarlos y que es una herramienta muy potente para hacer un aprendizaje activo, contextualizado, móvil. Pero ahí hay ya dos corrientes. Una que dice, bien, integremos las tabletas, por ejemplo, pero que las tabletas las ponga el centro educativo o el sistema educativo, que sea la misma tableta para todos para garantizar, digamos, una igualdad de acceso a ese dispositivo para todos los estudiantes, y que el tipo de aplicaciones que tenga instalada, el tipo de conexión esté controlada, digamos, desde el centro, o sea, esté, digamos, controlada, ¿no? O sea, una integración de arriba a abajo, ¿no? Del dispositivo. Y la posición, digamos, complementaria, que es en la que yo más me sitúo y me declaro, es la que se llama Bring Your Own Device, que es como trae tu propio dispositivo. Es el movimiento BIOT, que tiene que ver que partimos de la premisa de que el móvil es una extensión de nuestra cognición, una extensión de nuestra conducta, una extensión de nuestra emoción, y como tal, el móvil que debemos aprender a utilizar de manera educativa debe ser el nuestro propio, ¿no? Igual que pues por ejemplo, en el aula de educación física, pues cada uno va con sus piernas y son sus piernas las que uno entrena y las que uno aprende a usar, o sus brazos. Poco sentido tiene, digamos, aprender a utilizar dispositivos móviles si no es el tuyo propio, el que tú manejas habitualmente, sino otro externo que te lo configuran, digamos, desde fuera. Entonces sería un movimiento que apuesta por que los móviles que se integran en el aula sean los propios, que los chavales disponen de ellos, su propio móvil, su propia tableta, y que aprendan a hacer un buen uso de ese dispositivo. Aparte del ahorro que supone un poco también a los sistemas educativos, pero es una cuestión más conceptual, ¿no? Que tiene poco sentido que si tú concibes el móvil como una extensión de ti mismo, que a la hora de aprender a utilizarlo de manera creativa, educativa, te pongan otro móvil, otro dispositivo distinto que tienes que dejar en el momento que acaba el día de clase, ¿no? Entonces, es complejo porque requiere también una sólida formación del profesorado, sí, para que pueda, pues, de alguna manera manejar ese aula y sobre todo también me imagino que estará vinculado al nivel educativo y a las edades de los estudiantes, de los alumnos. Y hay algo que apunta que yo creo que es la esencia de este tema para resolver la polémica. Primero la pedagogía, segundo la tecnología. ¿Es así, Marcos Román? La tecnología es ciencia aplicada, es decir, siempre, entonces se puede utilizar de muy distintas maneras, y en educación es fundamental que la tecnología esté a servicio de la pedagogía y no al revés. ¿Qué pasa? Que muchas veces las innovaciones tecnológicas son tan potentes, son tan sugerentes, son tan vertiginosas que la integración tecnológica se hace antes que la pedagógica. Pasa un fenómeno muy curioso, que es que se reproducen los modelos pedagógicos tradicionales por mucho que se introduzca tecnología distinta, ¿no? Eso es verdad que el caso más paradigmático fue, por ejemplo, cuando se introdujo la pizarra digital. Y bien, era digital la pizarra, pero el modelo, digamos, pedagógico seguía siendo el transmisivo, ¿no? el de la clase magistral, ¿no? Realmente dar una clase magistral en una pizarra de tiza o una digital no es exactamente lo mismo, pero si no hay un cambio pedagógico, la tecnología realmente produce cambios muy superficiales. Entonces, en el caso del aprendizaje móvil o de las tabletas, ha habido un movimiento de cierta moda, cierto halo de modernidad, sobre todo también, hay que decirlo, en el mundo de los colegios también privados y demás, de vender las tabletas como la gran innovación, la gran solución,
sin reflexionar sobre los principios pedagógicos que deberían sustentarlo y sin analizar qué tipo de aplicaciones son las que hay que utilizar, porque un dispositivo móvil no es nada sin ver las apps concretas que tienen instaladas, ¿no? Y en ese sentido también se dicen, porque por ejemplo ahora se habla mucho del tiempo de pantalla, el screen time, ¿no? Hay asociaciones, la Asociación Pediátrica Americana que dice screen time hasta los 2 años 0, de los 2 años a los 6 años media hora, y entonces habría que diferenciar. No es lo mismo un screen time pasivo que un screen time activo. Entonces eso depende mucho del tipo de uso pedagógico que se haga con nuestros dispositivos móviles. Entonces, bueno, ahí, digamos, los dispositivos móviles sí, lo que sí que tienen son lo que se llama técnicamente affordances, que serían unas posibilidades de interacción que, digamos, dan pie a un tipo de pedagogías especiales y muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, si quieres... Ese ya sería el siguiente bloque de nuestra conversación. El aprendizaje móvil. Damos un paso más, Marcos Román. Primero, si le parece, ¿qué es el aprendizaje móvil? Parece una pregunta obvia, sí. Pero no, pues, ¿de qué estamos hablando? Es importante definirlo. Aprendizaje móvil o mobile learning o M-learning también se llama. A ver, una definición muy sencilla es un aprendizaje que se realiza a través de o con el apoyo de dispositivos electrónicos móviles. Entonces, ya de por sí, el que sea un aprendizaje a través de dispositivos móviles, permite deslocalizar el aprendizaje de un espacio y de un tiempo concreto. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el e-learning, que es un desarrollo tecnológico anterior al M-learning, al mobile learning, el e-learning sí que nos permitía deslocalizar el tiempo porque nos permitía interacciones síncronas, un chat, o asíncronas, por ejemplo, un foro. Pero seguíamos vinculados a un espacio, que era que teníamos que ir al sitio donde teníamos nuestro ordenador de mesa para conectarnos. Es decir, no podíamos hacer ese aprendizaje en la playa, en el parque, en el bosque, en el avión. Entonces, el mobile learning lo que hace es, aparte de deslocalizar el tiempo, también deslocaliza el espacio porque se hace a través de un dispositivo que puedes llevar contigo. Un dispositivo móvil que sus dos características fundamentales son que tiene que ser portable, es decir, que tú lo puedes llevar contigo de manera sin esfuerzo, y la segunda característica es que tiene que tener un encendido y un apagado rápido, en el sentido de que sea una extensión de tu relación con el entorno. Entonces, bajo esa definición entran realmente los smartphones y las tablets. Por ejemplo, un ordenador portátil es relativamente portable, según cuál, pero bueno, ya no lo llevas en una mano, lo llevas un momento, lo llevas en la mochila y no tiene encendido apagado rápido, es decir, es simplemente un ordenador de toda la vida un poco más ligero, sí lo puedes mover, pero no es lo que entendemos como dispositivo móvil, que tiene que ser más bien una extensión directa de tus manos, de tu cabeza. Así que el aprendizaje móvil sería aprendizaje con tabletas y con smartphones. Bueno, Marcos Román es psicopedagogo, doctor en pedagogía y lleva muchos años, aunque es un profesor joven en la Facultad de Educación, pero bueno, desde incluso antes de la tesis trabajando en estas cuestiones del pensamiento computacional, de la código-alfabetización y además creando y validando incluso instrumentos de evaluación de programas. Sí. Sabe mucho de esto. Por eso me gustaría que nos explicase un poquito más de todas estas herramientas y conceptos en torno al aprendizaje móvil. Las affordances es un concepto, sencillo y complejo a la vez. ¿Complejo? Sí, porque no tiene una traducción fácil al español. Affordances se podría decir como posibilidades de interacción. Hay gente que lo traduce como ofrecimientos, digamos, las affordances de un objeto son las posibilidades que te da ese objeto por su propio diseño, por su propia ergonomía para interaccionar con él. Por ejemplo, las affordances de un picaporte es girar y empujar. Son las posibilidades que te ofrece, digamos, es el carácter de ese objeto con respecto a la relación que puedes establecer con ese objeto. Entonces, los dispositivos móviles tienen una serie de affordances que los hacen especialmente interesantes para algunas metodologías educativas. Por ejemplo, hay 6 que se suelen nombrar
y que querían enumerar rápidamente y dar algunas pinceladas de las posibilidades que ofrecen. El primero es la portabilidad, que ya hemos comentado. Tiene muy bajo peso, no solo bajo peso, sino que además que te permiten moverte con ellos por cualquier localización geográfica, sino que además cada vez tienen más batería. Y en ese sentido superamos las limitaciones de otros dispositivos electrónicos como una pizarra digital, como un ordenador que están anclados a un lugar físico. La segunda affordance es su conectividad, es decir, que tienen acceso a Internet cada vez más rápido y cada vez desde más lugares. Ahora ya damos por hecho que tenemos conexión 4G en cualquier sitio, pero esto no era así hace poco y vamos a empezar a tener conexiones 5G en cualquier lugar. Ya las tenemos en el tren, ya las tenemos en el avión. Y además los dispositivos móviles no solo tienen conexión Wi-Fi, sino tienen también, por ejemplo, conexión Bluetooth. Y a través de, por ejemplo, la conexión Bluetooth con el móvil se pueden empezar a controlar robots, esos robots que vamos a empezar a tener en casa y en el aula, o drones. Entonces, la tercera es su facilidad. Entonces, fijaros que una tableta, por ejemplo, las acciones psicomotoras que requiere y que te ofrece una tableta, deslizar, pinchar, hacer el zoom in, zoom out, así para cuando uno agranda y reduce una imagen en la tableta, son gestos que se pueden hacer desde los 2 años de edad, a nivel psicomotor. Sin embargo, mover el ratón o teclear son acciones psicomotoras que solo llegas hasta los 6, 7, 8 años de edad. Por lo tanto, los dispositivos táctiles, que estos dispositivos son, por eso también se les llama touchscreen devices, es decir, dispositivos con pantalla táctil, son más fáciles de usar que los que requerían otro tipo de interacción psicomotora. La cuarta característica es su responsividad, es decir, que son muy, 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 muy sensibles a cualquier acción que haces con ellos. Puedes escribir a mano alzada, cualquier pequeño movimiento que haces sobre la pantalla del móvil o de la tableta tiene una respuesta contingente del dispositivo. Entonces, como hay tanta contingencia entre lo que tú haces con tu dedo sobre la pantalla con respecto a la respuesta que te da, eso es lo que engancha mucho, esa contingencia entre tu movimiento y la respuesta del dispositivo. La quinta es la funcionalidad que se refiere a que, por ejemplo, un ordenador tradicional, el tipo de software que tiene metido dentro es más pesado, es más, por ejemplo, un paquete ofimático. Te permite hacer muchas cosas, pero no es más de tipo general, no es tan específico. Y sin embargo, un móvil, para cada cosita que quieres hacer, tienes como una app específica, que es más ligera, se descarga más fácilmente, y te da hasta la cierta impresión que eso también se está estudiando mucho, de que para cualquier cosa que uno imagine, en el mundo actual tienes una app disponible. Por lo tanto, tiene una funcionalidad mucho más amplia que un ordenador. Y ya la última de estas 6 posibilidades es su multimodalidad, que quiere decir que con tablets, smartphones, podemos introducir información y recibir información en muchas modalidades. Por ejemplo, texto. En un móvil yo puedo leer texto o teclear texto. Voz. Puedo oír un audio, pero también puedo grabar con un micrófono que esté integrado en el smartphone. Igual con imagen, igual con vídeo e incluso información kinestésica, porque muchas de las apps de los smartphones tienen integrados un giroscopio que es sensible a cuando tú te mueves y, por lo tanto, es sensible a información de tipo kinestésico. Entonces, eso para educación permite introducir y recibir información en múltiples canales sensoriales, lo cual es estupendo para hacer pues, una educación que atienda a todos los tipos de estilos de aprendizaje. Nos está dando pie a muchas preguntas. Quizás a modo de síntesis en este bloque, pues hay que pensar que estamos pasando del aprendizaje móvil al aprendizaje ubicuo, como antes nos comentaba. Y algo apuntó también sobre las apps supuestamente educativas. Sí. Me gustaría, Marco Román, que hablásemos un poco de la evaluación de apps educativas. Pues este es un tema tremendamente interesante. Vamos a ver, decíamos antes, ¿no? Tenemos 2 millones de apps a nuestra disposición en los repositorios, pues la App Store si tenemos un dispositivo iOS, un iPhone, o el repositorio Google Play si tenemos un dispositivo Android. Es decir, son muchísimas.
De esos 2 millones hay aproximadamente un 10% que están catalogadas en los repositorios etiquetadas como apps educativas. Hablamos de 200.000 apps. Y esas son las apps, algunas de ellas las que se descargan en móviles y tabletas que se están utilizando en escenarios educativos. Sin embargo, el hecho de que estén etiquetadas en esos repositorios como educativas no quiere decir que hayan pasado por el tamiz de los criterios pedagógicos. Por ejemplo, un libro de texto, otro tipo de recurso educativo más tradicional, todos asumimos que ha sido, diseñado, revisado, evaluado, validado por profesionales del ámbito de la psicología educativa y de la pedagogía. Sin embargo, las apps han proliferado y faltan instrumentos para realmente evaluar su calidad. Entonces, hablamos de las apps autoproclamadas como educativas porque ellas mismas, los desarrolladores, las han etiquetado como tales en los repositorios, pero no han sido, digamos, evaluadas. Si tú quieres subir una app y etiquetarla como educativa en un repositorio, solo hace falta que cumpla ciertos requisitos mínimos, como por ejemplo que no incluya publicidad no apta para menores, que no posibilite hacer pagos electrónicos sin autorización paterna, que no incluya algún tipo de imagen violenta, etc., etc., pero, digamos, son restricciones o requisitos mínimos que ha de cumplir para ser etiquetada como educativa, pero a partir de ahí no hay una evaluación, digamos, a mayores de su calidad. Entonces, esta es la otra parte del curso, la parte más pedagógica, donde a los estudiantes del curso pues queremos que cojan criterios para evaluar la calidad educativa de todas esas apps que luego o ellos van a programar o van a descargar de los repositorios. De ese curso, aplicaciones móviles para educadores, del que hablábamos antes, que se gestiona a través de la Fundación UNED. Hay dentro de esa evaluación el tema de las rúbricas, que también a veces suscita polémica, porque ¿hay realmente instrumentos fiables de evaluación para estas apps? Sí. Empieza a verlo, son muy recientes, Hablamos, pues mira, las rúbricas que nosotros en el curso manejamos, pues empiezan en el año 2014. Pero vamos, las más recientes son de este mismo año, 2017 y 2018. Y las rúbricas, como cualquier instrumento de medida, no son verdades absolutas. Son herramientas, en este caso, al servicio de la evaluación de las apps, y las rúbricas se van perfeccionando y no hay rúbrica perfecta. Pero sí que son herramientas muy útiles no solo para evaluar las apps que tú te puedas descargar para ver si tienen calidad educativa, sino si tú también vas a diseñar apps o a programarlas, que es también de lo que se trata, te dan criterios pedagógicos para el diseño. Entonces, en el curso revisamos algunas rúbricas. Pues hay algunas que son para apps de educación infantil, otras para apps de educación primaria, secundaria, incluso también para apps destinadas a alumnos de educación especial o con dificultades de aprendizaje. Y en un nivel, digamos, mayor de abstracción, porque estas rúbricas no se podrían contar aquí, pues son más específicas, está lo que se llaman los 4 pilares de las apps educativas. Los 4 pilares viene de un estudio de Hirsch-Pasek, unos autores, que se llama Putting Education in Educational Apps, lo que ya es muy ilustrativo, es como poniendo la educación o lo educativo en las supuestamente apps educativas. Y digamos que dan 4 principios que debería cumplir cualquier app que quiera realmente llevar ese apellido o ese adjetivo de educativo. De esos 4 pilares son que una app educativa es aquella que promueve un aprendizaje activo, active learning, un aprendizaje comprometido y sostenido, engaged learning, un aprendizaje significativo, meaningful learning, y socialmente interactivo. Y además todo ello en el marco de una meta de aprendizaje que esté bien definida. Te puedo dar algún pequeño ejemplo. Por ejemplo, decíamos, el primer pilar, una app educativa debe promover un aprendizaje activo. Entonces, ¿qué quiere decir un aprendizaje activo? No es tanto que el niño o el adolescente se mueva mucho al utilizar esa app, porque es una actividad física, sino que la utilización de esa app implique tener la mente encendida, no tener la mente pasiva. Entonces, cualquiera de nuestros oyentes se puede imaginar la diferencia entre una app donde pasivamente uno tiene que ir explotando globos según caen,
a una app donde uno tiene que construir activamente algún tipo de... o resolver algún problema de manera activa o construir algún tipo de artefacto digital o de historia a través de la app. Una forma de hacer el aprendizaje activo también tiene que ver con que tu app tenga información en distintas modalidades, auditiva, sonora y demás. El segundo pilar es que el aprendizaje sea comprometido y sostenido. Lo que decíamos antes, hay la idea de que los móviles distraen. Claro, distraen si se utilizan exclusivamente para usos de nivel bajo, como es el chateo y demás. Pero hay apps que pueden promover el aprendizaje comprometido y sostenido, que tiene que ver con dos cosas. Primero, que no incluyan distracciones, que no incluyan, por supuesto, publicidad, que no incluyan elementos accesorios. Y después que la interacción con la aplicación sea del sujeto hacia la aplicación y no al revés, es decir, que a cada acción del sujeto la aplicación responda y que no sea al revés, que sea la aplicación la que te va lanzando estímulos y tú respondes de manera reactiva, que te motive extrínsecamente, que quiere decir que te vaya animando, te vaya dando, por ejemplo, por un sistema de gamificación, puntos o insignias digitales, y motivación intrínseca, que sea una app que te permita desarrollar algún tipo de habilidad donde tú progresivamente te sientas más competente. Es decir, que entres en una experiencia de competencia progresiva y que tú quieras continuar. Después, el tercer pilar sería un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo quiere decir que sea un aprendizaje que esté vinculado con tu vida diaria, con cuestiones de tu vida cotidiana. Pues, por ejemplo, no es lo mismo una app para aprender monedas y billetes simplemente haciendo problemas descontextualizados en el vacío, que si uno tiene que aprender las monedas y billetes pues en el marco de un juego donde uno va haciendo un viaje por Europa y tiene que manejar un presupuesto, por ejemplo. Y finalmente que sea socialmente interactiva. Pues, por ejemplo, no es lo mismo una app donde toda la actividad del niño es solitaria que otro tipo de app que promueve que varios niños estén alrededor de la tableta o que un niño esté a un lado de la pantalla y otro niño al otro lado, o que permita también interaccionar por vía chats y foros y demás. En suma, en síntesis, son principios para poner pedagogía en la tecnología, que es lo que decíamos. Lo que nos comentaba antes, primero pedagogía, después tecnología. Y ahí recordaba también a un profesor muy querido que ha participado también en los programas de la UNED y en cursos de la UNED, el profesor Daniel Prieto Castillo, de Mendoza, de Argentina. Marcos Román, pues hasta otra ocasión en que hablaremos de la realidad aumentada. Muchas gracias, María José, por vuestra invitación. Marcos Román González es profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación MIDE 1 de la Facultad de Educación de la UNED. Psicopedagogo, doctor en educación, sus líneas de investigación y publicaciones se centran en la código-alfabetización y en el diseño y validación de herramientas de medida y evaluación del pensamiento computacional. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, en RTVE y en YouTube. La universidad pública más cerca de ti, uned.es.